Continuamos con más información y de inmediato nos trasladamos al Hotel Alba Caracas, donde, como ya le hemos comentado, se realiza el Encuentro Internacional de Jóvenes y Estudiantes. Veamos. Así es, estudios, efectivamente establecemos este contacto informativo de las instalaciones del Hotel Alba Caracas, donde se le da continuidad a lo que es este Congreso Internacional de Jóvenes Estudiantes por la paz y la solidaridad de los pueblos. Vamos a escuchar parte de lo que se desarrolla desde estos espacios. Tras cada conferencia que nos han dado los líderes de la Revolución Bolivariana, han entonado: internacionalicemos la lucha, internacionalicemos la esperanza. Venezuela nuevamente se convierte en el epicentro de la lucha contra el imperialismo, por la solidaridad. Y como lo hemos manifestado en todos los momentos de este extraordinario Congreso de estudiantes, de jóvenes y estudiantes, la Revolución Bolivariana es una causa justa de la humanidad. Y como tal es defendida por las distintas organizaciones, movimientos, expresiones de América Latina y el mundo. En este momento, más de 1.500 delegados internacionales de toda América Latina se hacen presentes para nosotros trazar una hoja de ruta que marque para hoy y para siempre que los proyectos de los pueblos sean un hecho irreversible. Y para que le dé un parte, capitán Diosdado Cabello, de cómo ha avanzado el Congreso Internacional de Jóvenes y Estudiantes, se deja en el uso del derecho de la palabra a nuestra secretaria general de la Juventud del Partido Socialista Unido de Venezuela, Rodbexa Poleo. Saludarlos, hermanos, hermanas, decirles que ya es el tercer día de nuestro Congreso Internacional de Juventud y Estudiantes. Nuevamente, darles un saludo en nombre del presidente Nicolás Maduro en nuestra instalación. Primer vicepresidente, le dimos saludos a nuestros hermanos y hermanas que hoy nos acompañan en nombre del presidente Nicolás Maduro y en nombre de usted como primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela. Saludar a los hermanos que nos acompañan en el presidio: Nicolás Ernesto Maduro Guerra, constituyente, Dirección Nacional de nuestra Juventud, a nuestro ministro César Trompi, ministro de Educación Universitaria, a nuestro ministro Pedro Infante, ministro de Juventud y Deporte de la Dirección Nacional de nuestro Partido Socialista Unido de Venezuela, y a nuestro primer vicepresidente, el capitán Diosdado Cabello, vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela. Saludar también y darle un parte, capitán Diosdado, de los jóvenes y estudiantes que hoy nos encontramos presentes en el Salón Bicentenario del Alba Caracas, tercer día del Congreso Internacional. Delegados nacionales e internacionales. Por los delegados nacionales se encuentra la juventud del Partido Socialista Unido de Venezuela, se encuentra la juventud del Gran Polo Patriótico, ORA, UPB, MEP, Tupamaro, Podemos, Alianza para el Cambio, Somos Venezuela, PPT. Se encuentran también los compañeros de Robert Serra, del Frente Francisco de Miranda, de Jóvenes del Barrio, de los recreadores. Pero también es importante decirle, primer vicepresidente, que nos sentimos profundamente orgullosos de que hoy, dentro de los delegados nacionales, estén compartiendo con nosotros nuestros jóvenes y estudiantes de las academias militares. Y queremos saludar de manera afectiva a nuestras dos hermanas, primeras alferezas mayores de la patria, 209 años, más de 85 años, por primera vez en la patria. Tenemos dos alférez mayores, mujeres combativas, aguerridas, dispuestas a defender la patria en el terreno que sea necesario. Gracias, hermanas. Tenemos que darle parte, capitán, que primero
Antes de este Congreso Internacional se desarrollaron los 2 congresos nacionales de la FEBEN y la FEBEU, la Federación de Educación Media y la Federación de Educación Universitaria, para quienes pido también un fuerte aplauso. Democracia participativa y protagónica. Más de 300 delegados y delegadas en la FEBEN participaron de su congreso, donde nos llena profundamente de orgullo decir que el 66% fueron mujeres delegadas al Congreso. Más de 1.100 delegados y delegadas de la Federación Venezolana de Estudiantes Universitarios. Y luego nuestro Congreso Internacional, 1.500 delegados de más de 28 países, 273 delegados internacionales, de Cuba, de Argentina, de Chile, de Ecuador, de Colombia, de País Vasco, de España, de Francia, de Canadá, del Caribe, que vienen a nuestra patria. Se desarrollaron 9 mesas de trabajo, donde hablamos desde la educación gratuita para el joven y el estudiante, la descolonización de las ideas, de la cultura, de la educación, contra la persecución de líderes estudiantiles y juveniles en América Latina y en el mundo, la red de comunicación juvenil y estudiantil, la garantía de los derechos de los estudiantes y de la juventud, el protagonismo de la juventud en revolución, pero también todas las luchas que se han dado en nuestra América Latina y en el mundo, siendo vanguardia la juventud y los estudiantes, salvar el planeta y la especie humana, y la unión cívico-militar, donde nos llenamos profundamente de orgullo al decir que en Venezuela, gracias al comandante Chávez, los venezolanos y las venezolanas trabajamos en perfecta unión cívico-militar. Y aquí quiero que también nos demos un fuerte aplauso por la extraordinaria movilización del día de ayer. Movilización por el Día del Estudiante, donde participó la juventud venezolana, la FEBEU, la FEBEN, nuestros estudiantes jóvenes de la academia, de las distintas academias de nuestro país, pero que también nos acompañaron nuestros hermanos y hermanas del mundo, viendo algunos con asombro cómo nosotros somos capaces de debatir en ese Congreso de la FEBEU con nuestros jóvenes y estudiantes militares, pero que también somos capaces de marchar en profunda paz, con respeto, con profunda tolerancia, con profundo amor, como hermanos y hermanas que somos, como nos los enseñó el comandante Chávez. Debemos reconocer una vez más, con esta extraordinaria movilización, el llamado permanente de nuestro presidente Nicolás Maduro al diálogo en nuestro país con los distintos sectores. Y debemos reconocer, gracias a la juventud, a los estudiantes y a nuestros hermanos del mundo, que una vez más en Venezuela ganó la paz, ganó la democracia, ganó la tolerancia, ganó el amor, ganó el respeto. Seguimos buscando la solidaridad, capitán Diosdado. Seguimos correspondiendo esa solidaridad que nos da el mundo. Seguimos buscando amigos y hermanos de Venezuela. Seguimos llevando nuestra verdad ante el mundo. Seguimos siendo portavoz de la verdad de ellos. Seguimos alzando la voz. Seguimos defendiendo las causas justas de la humanidad. Seguimos avivando la esperanza de nuestros pueblos. Gracias, hermanos. Gracias, hermanas, por hoy estar acá en nuestra patria. Porque no hay bloqueo. No hay bloqueo salvaje, por más salvaje que sea. No hay amenaza, por más amenazante que sea, que impida que los pueblos del mundo se abracen con Venezuela, que impidan que Venezuela le abra los brazos a sus hermanos en el mundo. Nuestro himno del Partido Socialista Unido de Venezuela. Alerta, alerta, alerta que camina. La espada de Bolívar por América Latina y el mundo entero. Ya para concluir, decía que en nuestro himno del partido, en una frase, menciona que hace justicia la espada de Bolívar.
la espada de Bolívar que camina por América Latina, por el mundo entero, por los pueblos que hoy se levantan, por los pueblos que han decidido ser soberanos, que hemos decidido ser libres, que hemos decidido ser independientes. Gracias por llegar a Venezuela, hermanos y hermanas. Gracias por llegar a nuestra patria. Gracias por permitir que Venezuela una vez más sea sede de la paz y del diálogo en la región y en el mundo. ¡Que viva Chávez! ¡Que viva el presidente Nicolás Maduro! ¡Que viva Bolívar! ¡Que vivan los pueblos que luchan! ¡Que viva la juventud y los estudiantes! Mientras que en otras latitudes los gobiernos neoliberales reprimen, persiguen, hostigan las distintas movilizaciones de nuestros jóvenes y estudiantes por el solo hecho de manifestar, por el solo hecho de opinar diferente. En la República Bolivariana de Venezuela, la revolución bolivariana genera estos espacios para el debate y la reflexión necesaria. Mientras que en Bolivia, por ejemplo, la dictadura golpista trata de implementar una especie de quimioterapia social porque entienden que el pueblo es un cáncer que hay que extirpar. En Venezuela creemos en el poder creador infinito y irreversible del pueblo bolivariano y el pueblo nuestroamericano. Queremos, capitán Diosdado Cabello, darle la palabra a un compañero que viene de Chile y que en este momento está su partido, sus movimientos, las expresiones estudiantiles, juveniles, están siendo reprimidos por el gobierno pinochetista de Sebastián Piñera. Dejamos en el uso de la palabra a Héctor Paz, de la Juventud Progresista de Chile. Toda nuestra solidaridad al hermano pueblo chileno. Entusiasmo, la juventud nacional e internacional manifiesta de este modo su respaldo. ¡Que viva Latinoamérica! Vengo de Chile. En el último mes hemos estado en resistencia, sufriendo las consecuencias del modelo neoliberal del capitalismo. Frente a eso, hemos tenido también solidaridad de varios hermanos pueblos hermanos que nos envían desde sus países su cariño. Es por eso que también, desde el Partido Progresista de Chile, desde Chile, mandamos un caluroso y fraterno abrazo a todos los pueblos de Latinoamérica, a todos los pueblos del mundo que resisten los embates, la humillación del imperialismo. En Chile se han estado violando los derechos humanos, aunque los medios de comunicación y el gobierno quieran negarlo. Se han violado los derechos humanos a través de detenciones ilegales a la juventud, detenciones ilegales en sus casas mientras están con sus familias. Hay denuncias también de torturas. Han habido asesinatos. Hay más de 300 personas que han perdido 1 o 2 ojos. Frente a eso, hemos tomado conciencia. Hemos vuelto a una etapa muy difícil. En Chile hubieron casi 18 años de dictadura. 18 años de la dictadura pinochetista, una dictadura cruel que torturaba a mujeres embarazadas. Muy cruel. Y aquí hay una contradicción, porque el gobierno acusa a Venezuela injustamente de ser una dictadura, pero las formas dictatoriales no las han tomado acá. Las formas dictatoriales las han tomado allá, volviendo a sacar a los militares a la calle, a través de las torturas que han hecho carabineros, a través de los perdigones que han quitado la vista. Frente a eso, organizaciones internacionales
como la ONU, como la OEA, han guardado silencio. Igual que muchos otros países cómplices, gobiernos cómplices, no sus pueblos, los pueblos no tienen la culpa, sino aquellos gobiernos aliados, ¿no?, del gran imperio. Esa es la contradicción que existe entre lo que dicen los gobiernos y lo que sienten los pueblos. Frente a eso, frente a esta situación, yo me pregunto, y más bien les pregunto a ustedes, ¿seguiremos tolerando que el imperialismo nos pise? Voy a preguntar de nuevo, ¿seguiremos tolerando, aguantando la humillación del imperialismo? En Chile, la esperanza no estaba muerta, como dice un himno de un frente por acá. La esperanza allá estaba dormida. Pero atentos, atentas, porque Chile despertó. Muchas gracias. Escuchaban palabras de Héctor Paz, delegado de Chile, quien resalta los actos de violencia que se han venido generando en esta región suramericana, y paradójicamente él comenta acerca del señalamiento que se le ha hecho Chile a Venezuela. Frente a eso, hace un llamado a los movimientos y organizaciones sociales a mantenerse en defensa de la unión de los pueblos. Latinoamericana. Chile no está sola. Compañeras, compañeros, hay un grito en Chile que es consigna de lo que está sucediendo. Y espero que lo sigan. Lo voy a cantar. ¡Oh, Chile despertó! ¡Despertó, despertó! Chile despertó. ¡Oh, Chile despertó! ¡Despertó, despertó! Chile despertó. Latinoamérica está despertando, compañeras y compañeros. Despertó, Chile despertó. Se han abierto las grandes alamedas que soñó Salvador Allende. Se ha despertado el pueblo chileno y se han abierto las grandes alamedas que soñó Salvador Allende. Sin embargo, el irresponsable gobierno de Chile, de Ecuador, han dicho que todo lo que sucede en sus países, las movilizaciones y manifestaciones populares, son culpa del presidente Nicolás Maduro. Han dicho que las decisiones que ellos han tomado son culpa de Nicolás Maduro. Vaya irresponsabilidad. Pero también, el día de ayer, luego de la extraordinaria movilización que tomaron todas las calles en Colombia por parte de todas las expresiones, movilizaciones del hermano pueblo colombiano, también se ha dicho que es culpa del Foro de Sao Paulo, que es culpa del presidente Nicolás Maduro. Nosotros queremos dejar en el uso de la palabra un compañero que viene de Colombia, que quiero que lo recibamos con toda la energía bolivariana, porque los colombianos son bolivarianos, a pesar de los intentos monroístas de querer desunir a la América Latina. Compañero Sebastián Forero, por favor, ven hacia acá a darnos tu mensaje solidario del pueblo colombiano al pueblo venezolano, que somos una sola patria, la patria bolivariana, la patria grande, la patria nuestra americana. Jamás la derecha latinoamericana podrá separar a dos pueblos que están destinados a estar juntos, el hermano pueblo colombiano y el hermano pueblo venezolano. Hermano. ¡Chávez vive! ¡Viva Venezuela! ¡Que viva Colombia! ¡Que viva nuestra América! Muchas gracias al Partido Socialista Unido de Venezuela y en especial
a la juventud del PSUV por permitirnos estar aquí, a todos los partidos del gran polo patriótico que hacen vida en este espacio de discusión política y con quienes hemos compartido experiencias, vivencias, discusiones políticas fraternas para seguir construyendo la patria grande. El día de ayer se organizó, se convocó un gran paro nacional en Colombia que llevó nuevamente al pueblo colombiano a las calles. Y como delegación colombiana, representando a esta delegación, quiero permitirme leer un corto comunicado frente a la situación, la grave situación de derechos humanos que se ha vivido en nuestro país. Comunicado a la opinión internacional. Desde la delegación de Colombia, en este Congreso Internacional de Jóvenes y Estudiantes por la Paz y la Solidaridad de los Pueblos, queremos hacer un llamado a la solidaridad de todos los países hermanos, ya que en este momento están masacrando al pueblo colombiano. Y la responsabilidad de estos hechos recae única y exclusivamente en el brazo militar y paramilitar del gobierno colombiano en cabeza de Iván Duque. La digna rabia acumulada está despertando en nuestro territorio. Por ello, el día de ayer, 21 de noviembre, las calles se llenaron masivamente de alegría y rebeldía. Sin embargo, la respuesta de la oligarquía colombiana consistió en acallar, perseguir, estigmatizar y detener a las y los manifestantes de la forma más violenta y represiva. Hacemos responsable al gobierno colombiano, en cabeza del presidente Iván Duque, por la violación de los derechos humanos de todas y cada una de las personas de nuestro pueblo que están siendo afectadas por la brutalidad policial y por el asedio y la militarización que le impusieron al país. Llamamos nuevamente a la solidaridad de la comunidad internacional y especialmente de todos nuestros pueblos para emprender acciones contundentes que frenen la barbarie a la que nos han sometido y que mientras se lee este comunicado, ese pueblo sigue en la calle resistiendo una oprobiosa situación de violencia por parte del Estado colombiano. Rechazamos enfáticamente los asesinatos de niños, de jóvenes, la persecución a cada uno de los manifestantes que están en las calles el día de hoy en diferentes partes del país. Muchas gracias a todos y a todas y que vivan nuestros pueblos, que viva la solidaridad de nuestros pueblos. Importante mencionar que más de 1.500 delegados nacionales e internacionales de 27 países, además de organizaciones y movimientos sociales del territorio nacional, se concentran desde estos espacios en la misma lucha, una misma convocatoria en defensa de la patria. De Chile quisiera que cantáramos una consigna apoyando la movilización y el gran paro nacional que se está desarrollando en Colombia. La consigna dice así: a parar para avanzar, viva el paro nacional. A parar para avanzar, viva el paro nacional. A parar para avanzar, viva el paro nacional. Venceremos. Más de 8 millones de desplazados internos en Colombia. Más de 250 asesinados, líderes sociales en Colombia, responsable el gobierno uribista, quien en este momento ha tomado el poder político en Colombia. En palabras, capitán, de Atilio Borón, este momento que vive la América Latina no es más que un pestañeo de la historia, y los pueblos nuevamente retomarán el cauce, que es la toma del poder político para siempre. Las causas y proyectos populares están destinados a gobernar la América Latina. Hay dos principales compromisos que tienen las juventudes de América Latina. El primero, que tenemos plena conciencia histórica del pacto generacional que hemos decidido hacer para que el proyecto popular sea un proyecto irreversible y que tome el destino de cada uno de los gobiernos de América Latina.
Y segundo, una plataforma continental de lucha, porque entendemos que la solidaridad debe ser orgánica y si no, está condenada a fallecer. Los que estamos acá, capitán, estamos decididos a entregar nuestra vida en el territorio para hacer irreversible el proyecto de Bolívar, para hacer irreversible el proyecto de los pueblos. Y con ustedes, hermanos y hermanas, en el uso de la palabra, el primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, capitán Diosdado Cabello.
Buenas tardes. Buenas tardes a todos y a todos. Por favor, siéntense. Hay como que está Aristóbulo inventando consignas. Bueno, compañeros, compañeras, gracias a ustedes, jóvenes del mundo, por invitarnos a esta hermosa actividad. Una actividad cargada de energía, de sueños, de esperanza. Una actividad de altísimo carácter estratégico en este momento. Son ustedes la juventud del mundo, los estudiantes, las estudiantes. Hay muchas mujeres, ¿verdad? Muchas mujeres, qué bueno. La dirigencia estudiantil, como la dirigencia en casi todos los ámbitos, tiene a las mujeres como principales protagonistas. Y nos sentimos de verdad muy contentos de estar acá con ustedes, porque vienen de distintas partes del mundo y los de Venezuela estamos en un hermoso laboratorio de libertad. Un laboratorio al cual nos han puesto las más duras pruebas. No de ahora, desde hace mucho tiempo. Esa canción que escuchábamos es de un gran cantor nuestro, Alí Primera. Alí Primera era, en los tiempos de nuestra juventud, era el referente cultural de la época. Sus canciones, no solo en Venezuela, sino que le dieron la vuelta a América entera, cantándole siempre a los pueblos, a la libertad, cantándole a Bolívar, cantándole a la juventud, al campesino, al trabajador, a la mujer. Y de ahí tomamos nosotros, en aquellas épocas, nos arriesgábamos en nuestro país a salir a la calle bajo las consecuencias que eso indicaba para la época. Muchachos, muchachas, los de Venezuela lo han escuchado, pero los que vienen de otros países, aquí en la época de lo que ellos llamaron la Cuarta República, es decir, los gobiernos antes del comandante Chávez, hay más de 11.300 jóvenes asesinados, la mayoría de ellos desaparecidos, torturados, asesinados, y todavía nos quedan 3.000 por encontrar sus cuerpos. 3.000 jóvenes, campesinos, estudiantes. Y a la juventud no le quedó otra, aquí en Venezuela como en muchas partes de América, de irse a la guerrilla. Porque si se quedaban en los liceos, en las universidades, en las fábricas, igual los iban a masacrar, igual los iban a asesinar. Y todo eso tenía la bendición de Estados Unidos. Era como la orden de Estados Unidos. Crearon una cosa horrible, terrible, que se llama la Escuela de las Américas. Y para allá mandaban a los oficiales de toda América a formar a sus gorilitas para que gobernaran después en América, o que masacraran a los pueblos. Eso ocurrió aquí y ocurrió en toda América, en Argentina, en Chile, en Uruguay, en todas partes. Era la persecución de los pueblos por la vía de la fuerza, abiertamente. Pensábamos que esos tiempos habían terminado. Pensábamos que esos tiempos habían terminado. Aquí en el año 89 se alzó el pueblo de Venezuela, salió a la calle por unas medidas neoliberales que tomó el presidente de la época, nefasto presidente de la época, Carlos Andrés Pérez, y nuestro pueblo salió. Aquí en Caracas, nada más en Caracas, asesinaron más de 3.600 personas en las calles. Los recogían con equipos de construcción, maquinarias, los echaban en unos camiones y los depositaban después en un sitio por allá de un cementerio que le pusieron el nombre de La Peste, como para que el pueblo no olvidara eso nunca. Año 89. Año 89. De ahí venimos, pero también venimos de las masacres de Chile.
los 60 años y más de guerra en Colombia, las dictaduras en Argentina, en Brasil, Paraguay, Centroamérica, siempre con la bendición de Estados Unidos. Y no solo con la bendición de Estados Unidos, sino con la promoción por parte de Estados Unidos. Los tiempos han cambiado. Ya Estados Unidos no está detrás de los golpes. Estados Unidos está al frente de los golpes de Estado. No, ya perdieron la vergüenza. Ya perdieron la vergüenza. Y se ponen al frente del golpe de Estado. Estamos viviéndolo en Bolivia, lo hemos vivido en Venezuela. Le dan órdenes a los gobiernos para reprimir el pueblo y eso no aparece en la prensa por ningún lado, en ninguna parte. Y desafortunadamente, ¿hacia quién enfila la represión sus armas? Casi siempre hacia los jóvenes, casi siempre. Muertos, desaparecidos, perseguidos, lisiados, como dijo el hermano de Chile. ¿Más de cuántos? 200, ¿verdad? 300. Eso no puede ser casualidad, ¿verdad? Es una política de Estado. Y los marcan para toda la vida. Como en Argentina, cuando separaban a los hijos de los padres, asesinaban a los padres y entregaban a los hijos a Europa, a otras partes del mundo, para que se acabara esa raíz revolucionaria. Bueno, y son los jóvenes los que reciben toda esa carga. Y que ustedes estén aquí hoy día, reunidos en Venezuela, en este gran laboratorio. Dijera el libertador Simón Bolívar que Venezuela es un vivac, es un campo de entrenamiento. Pues. Que estén aquí hoy nos da esperanza que dentro de 30 años ustedes estarán al frente de sus países, gobernando sus países en patrias libres, soberanas e independientes. No tengo duda de eso no lo puede detener nadie. No lo puede detener nadie. Ustedes saben, muchachos, que aquí se hizo el foro de Sao Paulo en el mes de julio. Y el foro de Sao Paulo se fijó unas metas. Esta reunión es consecuencia de unas resoluciones de allí, esta extraordinaria reunión, pero ya hicimos reuniones de los trabajadores, congresos de los trabajadores, perdón, que como nosotros tenemos mucha, en esto hay que darle la connotación que merece, pues, y le hemos puesto con mucha modestia congresos mundiales, pero son congresos mundiales. Trabajadores, estuvieron las mujeres, estuvieron los hermanos pueblos originarios, los afrodescendientes, las comunas, ahora ustedes, la juventud. ¿Se me quedó alguno? Dentro de 10 días estaremos aquí reunidos, también aquí en Venezuela, la comunicación popular. Y la comunicación popular tiene que ser transversal a todos los movimientos, ¿ves? Porque si los medios, los grandes medios callan, los pueblos tienen que buscar las vías de comunicarse. Si no fuese por unos valientes que andan en Chile, que andan en Ecuador, que andan en Bolivia, que andan en Colombia, el mundo ni se enterara que son capaces de grabar en sus celulares y enviarlo a las redes. Pero eso tiene que ser orgánico, tiene que haber una red que funcione para comunicarnos nosotros. Y no para la coyuntura de ahora, tiene que ser, ¿cómo se llama?, para el futuro, para el amplio futuro. Y aquí en nuestro país, ellos han intentado, y puedo hablarles, hermanos y hermanas de fuera de nuestra patria, pero dentro de nuestros corazones, que aquí han intentado de todo. Nos han querido, aún siendo gobierno nosotros, atacan a nuestra gente. Han quemado seres humanos vivos por parecer chavistas. Allá va uno, parece chavista, es negrito, tiene el pelo enrollado, tiene una camisa humilde, parece chavista, hay que matarlo.
y lo quemaron vivo. Te estoy contando de Orlando Figuera. Pero ¿cuántos asesinaron? Ponen francotiradores en las marchas, ellos siendo oposición. Nos los advirtió el comandante Chávez, que si le dábamos algún espacio de poder, ellos desde ese espacio de poder harían todo por acabar con la revolución bolivariana. Persiguen a nuestros jóvenes. Tenemos el ejemplo, mira, de un gran compañero, Robert Serra, joven, nuestro Robert Serra, asesinado. Robert y María, su compañera. Asesinado, porque era Robert un líder auténtico, era diputado más joven que teníamos en la Asamblea Nacional. Y lo asesinaron vilmente para enviar un mensaje y un mensaje de miedo a la juventud, de mucho miedo, de terror. Quieren paralizarnos por el miedo. Nuestro pueblo no se ha paralizado. No solo no se ha paralizado el pueblo, y mucho menos la juventud. Hoy la juventud en Venezuela es orgánicamente quizás uno de los más grandes movimientos populares que tiene la revolución bolivariana. Tiene forma, tiene cuerpo, es dinámica y es un proceso que garantiza a la revolución bolivariana permanencia en el tiempo. Es común en los partidos políticos castrar, perdónenme el término, a la juventud. No darle espacio, utilizan a la juventud como un objeto. Aquí con el comandante Chávez, gracias al comandante Chávez, gracias al hermano presidente Nicolás Maduro, nosotros creemos que nuestra juventud debe ser la constructora principal de las esperanzas del pueblo. Y nos sentimos de verdad muy contentos. Tenemos una dirección nacional en nuestro partido, pero todos los partidos aliados al Gran Polo tienen sus direcciones juveniles, en las universidades, en los liceos, en las academias militares, en las universidades militares. Hay una gran efervescencia en la organización de la juventud en Venezuela. Es fundamental. Y es fundamental dentro de esa formación el carácter orgánico de unidad, la necesaria unidad. Nos pasó por años aquí en una universidad que se llama la Central, donde la mayoría era nuestra durante muchos años, pero cuando íbamos a elecciones, ellos iban un candidato y nosotros llevamos 7, 6, y perdíamos. Ganaban ellos, no eran mayoría, pero ganaban. Los grupos. Quizás una de las cosas que la juventud tiene que aprender a dominar rápidamente es el concepto de unidad. No puede haber unidad sobre intereses particulares. La unidad debe estar cimentada sobre los intereses del colectivo, de la patria, de la revolución bolivariana, del futuro. Los grupos no le hacen bien a nadie. Los grupos van dividiendo, ¿no? Y se convierten en sectarios al final. Se convierten en sectarios. Hay que abrir los espacios para la participación de todos. Cada quien en su área. Los jóvenes, permítame que les hable como ya alguien que pasó por ahí. Nosotros cuando teníamos 20 años, sí, allá en la Academia Militar de Venezuela, nos encontramos con el comandante Hugo Chávez, el capitán Hugo Chávez, y nos incorporamos a un gran movimiento de la juventud militar de la época.
y tenía el comandante Chávez, era un joven todavía, 30 y cuántos, 36 años, 36 para la época, joven, 27, mi persona, y nos fuimos en una gran aventura, pudieran decir algo, nos fuimos a la calle. ¿Saben por qué? Porque tampoco teníamos forma, sino la única forma de hacernos sentir era haciendo lo que hicimos. Nos alzamos pues contra lo que había. Así como los jóvenes se fueron a la guerrilla en los años 60 en Venezuela y en los 70, nosotros no teníamos otra opción. Por eso la participación de la juventud y no solo la participación, sino que el gobierno y la revolución toma en cuenta a la juventud a cada instante, forma parte de la incorporación de cuadros nuevos a cada momento y a cada situación. Y luego recorrer el país con el comandante Hugo Chávez y creamos un partido que se llamaba Quinta República. Y el de la juventud de Quinta República tenía como 60 años. No había jóvenes. No teníamos. Y el comandante Chávez se dio cuenta y comenzó a abrir las puertas para la incorporación y la formación de los jóvenes. Y eso le corresponde seguramente a ustedes que vienen de otros países lucharlo, ¿verdad? Porque a veces hay mezquindades. Jóvenes, no, eso le toca pegar afiches. Aquí pegamos afiches todos, los jóvenes y los viejos, las mujeres y los hombres. No, las marchas, eso es para la juventud, no, aquí marchamos todos y marchamos con alegría. Tratamos de darle a la juventud los espacios, dentro, por supuesto, de la formación de cada quien. No es una lotería, no debe ser una lotería. Cada quien escoge el rumbo que desea, pues. La política ha estado tradicionalmente rayada en el mundo. Los que no les gusta la política dicen que la política es lo último, eso es. Porque se ha perdido la ética en la práctica política. El comandante Chávez en el año 2000, ¿cuándo fue? 11, sí, correcto. Dio en la Asamblea Nacional un discurso, yo los invito a buscarlo, juventud, de la ética en la política, de recuperar la ética en la política, la necesaria ética. ¿Qué significa la ética en política? Parece contradictorio. Bueno, dejar la demagogia a un lado, dejar la manipulación a un lado. Que cuando tengo un compañero tengo que sentirme compañero o compañera de ese que está a mi lado. Que no tengo por qué inventarle nada a mi compañero para yo lograr algún éxito o algún resultado. Que cuando hablamos de solidaridad es la solidaridad verdadera. Que no seamos corruptos, que no estemos de mentira en mentira y que, como dice Ali Primera también, seamos capaces de sostener con nuestra palabra el corazón del pueblo. ¿Qué significa? Que cuando nosotros digamos algo, lo cumplamos. Lo cumplamos. No es fácil en política eso, asumir responsabilidades. Hugo Chávez tenía 36 años y en un país donde nadie asumía responsabilidades le dieron 49 segundos en televisión y dijo: asumo la responsabilidad de este movimiento militar. Asumo la responsabilidad. Y apareció así. Se nos apareció, bueno, ya algunos lo conocemos, pero se le apareció al pueblo Hugo Chávez. Y la gente comenzó a identificarse con un hombre sencillo que decía la verdad. Y después esa verdad y esa identificación se transformó en amor. Bueno, eso es parte de la ética. Eso es parte de la ética revolucionaria, al menos. Cuando yo veo al compañero Sebastián, ¿verdad? Sebastián, con una camisa con los ojos de Chávez, el hermano viene de Colombia, digo que viva Chávez. No me queda otra.
Y te agradezco muchísimo, muchísimo ese gesto, profundamente ese gesto, porque allá en Colombia, no el pueblo colombiano lo queremos muchísimo y lo respetamos. La oligarquía que gobierna Colombia se ha prestado para intentar sobre Venezuela actos bélicos, de guerra, no le importa la vida de seres humanos, porque ellos tienen que hacerle cumplir la orden que le da Estados Unidos. Y cuando vemos a este compañero decimos, ese es el futuro. Bolívar se fue para allá, ¿vale? Nuestro Bolívar, su Bolívar, el de ellos también, murió allá en Santa Marta. Allá quedó. Es nuestro Bolívar. Razón para que los pueblos estén unidos. Los gobiernos, está bien, pero mientras los pueblos estén unidos, obligan a los gobiernos. Obligan a los gobiernos. Si uno se pone a ver el panorama mundial de lo que está ocurriendo en este instante en América, nosotros lo dijimos hace algún tiempo, esto era inevitable, porque los pueblos se cansan. Ese año 89, muchachos, muchachas, cuando salió el pueblo contra el neoliberalismo, la siguiente gran manifestación contra el neoliberalismo en el mundo ocurrió 10 años después. 10 años después. ¿Y cómo es que en Venezuela salieron 10 años antes a protestar? ¿Cómo ocurrió eso? Aumentaron la gasolina, congelaron salarios, comenzaron a reducir el gasto público, comenzaron a votar los empleados. ¿Les suena en Argentina eso? ¿Les suena en Chile eso? ¿En Colombia les suena? Es lo que está haciendo, es el neoliberalismo. Mientras eso, ayer el presidente anunció 200.000 becas más, ¿verdad?, para los estudiantes, 200.000 becas más para los estudiantes. Y hace 2 días anunció que se creaban 24.000 nuevos empleos para Barrio Adentro en toda Venezuela. Y ayer se entregó la vivienda a 2.900.000. ¿Y por qué protesta el pueblo en otros países? Porque los gobiernos no los toman en cuenta ellos, gobiernan es para los grupos empresariales. Yo escuchaba al señor, creo que Peñalosa, se llama Peñalosa en Colombia, ¿verdad? Es alcalde. Decir que no le importan los muertos. Su parte fue, nos quemaron 14 autobuses, reparar los vale plata, sustituir los vale plata, ahora tenemos que aumentar el pasaje. Esa fue su conclusión. Qué triste que esa sea la conclusión de un gobernante. ¿Hay espíritu ahí de entender lo que está pasando en la calle? No, ahí no hay espíritu de entender. Por eso nosotros dudamos que el pueblo colombiano, después de esa extraordinaria manifestación de ayer, se vaya a su casa como que no ha pasado nada. Yo estoy seguro que ese pueblo volverá 1 y 1000 veces a la calle a exigir sus derechos, a exigir que se le reconozcan sus derechos. En Argentina encontró una salida, la vía electoral. ¿Cómo sería la ventaja que no pudieron hacerle trampa? ¿Cómo sería la ventaja verdadera, la real, que no pudieron hacerle trampa? Si no hubiese habido esa salida, en Argentina hoy estaría ese pueblo alzado también, pero tiene la esperanza de un cambio verdadero. ¿Ustedes creen que el pueblo chileno, hermano, tú crees que el pueblo chileno, tú que estás allá, se va a comer el cuento que el presidente que los ha acribillado va a ser una constituyente a la medida del pueblo o a la medida de los empresarios? Jamás será a la medida del pueblo. No se van a dejar engañar y ese pueblo volverá y seguirá en las calles hasta que se le dé el justo reconocimiento. Uno lo dice rápido, 18 años, casi 18 años. Uno lo dice rápido, uno lo dice muy rápido, 18 años de dictadura. Pinochet hizo su constitución, aquí también. Aquí no fue distinto, ¿oyeron? Pinochet hizo su constitución y la señora Bachelet
esa que anda por el mundo hablando tonterías de la revolución bolivariana, pero que no se ha percatado de lo que ocurre en su propio país, gobernó 8 años con esa constitución, con la constitución de Pinochet. Aquí en Venezuela, ¿saben lo que hicieron? Para que no se repita ya, Héctor. El presidente del año 60 era Rómulo Betancourt, un asesino, primer presidente ADECO, asesinó cualquier cantidad de jóvenes. Él, para no consultarle al pueblo, el Congreso de la época, que era ADECO y Copellano, lo transformó en un Congreso constituyente. Hicieron una constitución, traje a la medida de ellos. Crearon una cosa que se llama el Pacto de Punto Fijo, que era quien gobernaba en Venezuela, que no era de punto fijo nada, porque Punto Fijo es un lugar donde se firmó, una quinta aquí en Caracas. Ese pacto lo habían firmado en Nueva York. Días antes lo firmaron en Nueva York. El señor Rockefeller se llevó a los dirigentes políticos de Venezuela, firme aquí. ¿A cambio de qué? De la vida del pueblo de Venezuela. De no pueden ahora en Chile salir, no, nosotros mismos vamos a hacer una constituyente, y todo pasó. Uy, Dios querido. O en Ecuador, ¿creen ustedes que en Ecuador ese señor se comprometió con el Fondo Monetario Internacional, cobró las comisiones y él va a hacer todo lo que tenga que hacer por cumplirle al Fondo Monetario Internacional y seguir traicionando al pueblo ecuatoriano? ¿Ah? Sí. Y ellos, mientras tanto, critican a Venezuela. Perdonen que ponga como mal ejemplo a Venezuela. Pero muchachos del mundo, aquí estamos haciendo una revolución. Se lo juramos. Y vamos a hacer una revolución y no nos vamos a rendir bajo ninguna circunstancia. No hay forma que nosotros nos vayamos a rendir. Y una revolución no se hace sola. Es necesario la participación del pueblo, la ideología, las ideas, pero también la decisión política de hacer una revolución. La decisión política, ser audaces. Ustedes están en la edad extraordinaria para que la audacia sea su norma. La juventud puede. La juventud puede. Ha demostrado en el mundo que puede. Si de algo puede servir este encuentro, es que los de Venezuela se den la mano con los de Colombia, con los de Chile, y los de Chile con los de Argentina, y los de Palestina con los de Francia, y los de Canadá con los de Ecuador, con los de México, con los de Cuba, con los de Nicaragua. Y aquí salgamos así, mire, abrazados, abrazados. Solo nos destrozan. Quien crea que puede hacer una revolución solo, nos destroza. Tendría que ser un Fidel Castro para hacer una revolución solo. Y ustedes saben que eso no ocurre todos los días. Porque Fidel aguantó todo solo junto al pueblo cubano. No pudieron con Cuba. Miren, muchachos del mundo que nos visitan, a nosotros nos han hecho de todo. Lo único que les falta es invadirnos militarmente. Y nosotros hemos dicho, y créanme que esto no es arrogancia, aquí ellos podrán entrar. El problema de ellos va a ser salir. Ese va a ser su problema. No es arrogancia, para nada. Es una decisión de vida. Usted le pregunta a estos jóvenes de Venezuela que están aquí si están dispuestos a avanzar y dar su vida por la patria, por la revolución bolivariana, y encontrará un rotundo presente por la patria. Estamos decididos a ser libres.
Es un tema de convicción, estamos convencidos. Miren, y nos han acusado de todo. Y a ustedes los van a acusar de todo. Ustedes sabían que cuando lleguen a sus países los van a acusar de todo. Sí lo saben porque aquí están. Ustedes son valientes, muchachos y muchachas. Ustedes han dado un paso al frente. Una revolución. Voy a seguir poniendo malos ejemplos de Venezuela para los Estados Unidos. El pueblo solo no puede. Si la intenta el pueblo solo, ellos tienen en la mayoría de los sitios fuerzas armadas para masacrar a los pueblos. ¿Saben en Bolivia dónde se graduaron los jefes militares? En la Chile de Pinochet. Perdóname, hermano Héctor, pero es así. En la Chile de Pinochet. Hoy el jefe de los carabineros chilenos, no sé si Héctor lo vio, dijo que lo que estamos haciendo aquí es como que fuese una quimioterapia. Si tenemos que matar células buenas y malas para curar el cáncer, tendremos que hacerlo. Y ahí no hay un gobierno que diga que las Fuerzas Armadas no están para asesinar al pueblo. Aquí nos usaron a nosotros en el año 89. Esos 3.600 muertos fueron ocasionados por la policía y por la Fuerza Armada de la época, hasta que llegó el comandante Hugo Chávez. Y se inventó una que no es de él. Aquí el primero que habló fue Fabricio Ojeda, un compañero de la Unión Cívico-Militar, de la necesidad de la Unión Cívico-Militar. Y por eso ustedes probablemente vieron ayer una hermosísima marcha de los estudiantes universitarios de nuestras universidades con nuestros hermanos y hermanas de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Solo no lo pueden hacer. Hay que romper esa barrera. Hay que romper esa barrera. Y a veces le voy a, perdónenme, hasta ese complejo. Esa es una de las instituciones, las primeras instituciones que una revolución debe tomar para convertirla en revolucionaria, en la Fuerza Armada. Nos irán a condenar más. Pero aquí en Venezuela tenemos dos grandes brazos de un cuerpo. El cuerpo de la revolución tiene el brazo de la población civil y tiene el brazo de la población militar. Unión cívico-militar para hacer una revolución. Respetando esta constitución que está aquí. No estamos haciendo nada que viole la constitución. Estamos dándole vida a esta constitución que, por cierto, la votó el pueblo en unas elecciones. Bueno, yo les decía, en el año 60 el presidente convocó de la época Congreso Constituyente, convirtió al Congreso en un Congreso Constituyente. ¿Qué hizo Hugo Chávez? Le consultó al pueblo y convocó una Asamblea Nacional Constituyente que hizo esta Constitución junto al pueblo. Y hoy día nuestro presidente, el 1 de mayo del año 2017, junto a nuestros trabajadores, convocó a una Asamblea Nacional Constituyente que contempla esta Constitución. Y desde que esa Asamblea Nacional Constituyente se instaló, pueden decir lo que quieran, pero llegó la paz a Venezuela. La oposición puede decir lo que quiera, no les gusta, lo que quieran, pueden decir en el mundo, pero llegó la paz en Venezuela. Aquí hay jóvenes constituyentes, Nicolásito es constituyente, Robex es constituyente, ¿quién está por aquí constituyente? Todos estos son, pónganse de pie por favor. Constituyentes, todos estos son constituyentes, muchachas y muchachos. Hay uno que tiene 19 años, tenía cuando fue constituyente, se llama David. David, siéntese por favor. Constituyente. A ellos no les gustó cuando dijeron, cuando el presidente que convocó a la constituyente dijo, vamos a convocar a los sectores. Y convocó a los jóvenes, a los trabajadores para que tuvieran sus constituyentes. Porque a ellos les gusta
una constituyente de élites. Y esto es un problema, hermanos y hermanas del mundo, jóvenes, que se resume en eso. Se resume en eso. Son dos modelos. Dos modelos. El capitalismo por un lado y una propuesta socialista. Cada quien construye su propio socialismo con sus particularidades. Pero un modelo donde el ser humano no esté detrás de la plata, no esté detrás del capital, sino que el ser humano sea lo fundamental. Todo se haga en función del ser humano. Hugo Chávez lo planteó aquí y nosotros vamos construyendo nuestro socialismo con errores, probablemente, porque somos humanos. Nos han acusado de cualquier barbaridad. Lo cierto del caso es que la educación en Venezuela estaba privatizada cuando llegó el comandante Chávez. En condiciones normales, si esto hubiese seguido así, muy pocos de los que están aquí, venezolanos, hubiesen tenido acceso a una universidad, porque no tenían plata como pagarla. ¿Ah? ¿Privatizada? Yo sé que en otros países es igual. Yo estuve en Chile estuve, en el 2006, fue en un aniversario de O'Higgins, y ahí me enteré que, por ejemplo, la Academia Militar de Chile es paga. ¿Quién ustedes creen, y las empresas becan a cadetes, a quién ustedes creen que le va a rendir cuenta de ese? ¿A la patria o al empresario que le pagó la beca? ¿El empresario? ¿Al empresario? Aquí no hubiese tenido muy pocos. No, que es buen estudiante, no tiene cómo pagar, no tiene derecho al estudio. Hugo Chávez cambió eso. Hugo Chávez le dio, aquí había, muchachos, muchachas, 2 millones de venezolanos que no sabían leer y escribir cuando llegó Hugo Chávez. Y Hugo Chávez, pensando en la gente, con el apoyo del comandante Fidel Castro, enseñaron a leer y escribir a esos venezolanos y venezolanas, y Venezuela es hoy territorio libre de analfabetismo, completamente. Hoy día aquí en Venezuela todas las personas en edad de estar jubilados están jubilados o pensionados por la revolución bolivariana. Todas y todos. ¿Ocurre eso en otros países? No ocurre. Al contrario, cada año lo que hacen reformas a las leyes, a las constituciones, para aumentar la edad de jubilarse. Hay un país por ahí que la edad es 70 años y la esperanza de vida es 72. ¿Cuánto tiempo disfruta la persona de una pensión? Le eliminan los impuestos a las empresas y que las paga el pueblo. Ese es el capitalismo. Y en todo esto, el enemigo principal que nosotros tenemos, y hay que entenderlo, es el imperialismo, dirigido hoy por un autoproclamado, el autoproclamado emperador del mundo, Donald Trump. Se autoproclamó. Ustedes no han tenido la suerte de tener en sus países autoproclamados, nosotros sí tenemos uno. Nos reímos de él bastante. Ahora en Bolivia está una señora autoproclamada, Perú también. La de Perú se fue. Se proclama y se desproclama. Y todo el que se autoproclama en Estados Unidos dice sí, y vienen detrás de Estados Unidos todos los lacayos, presidente, aprobado. Hacer una revolución como la que el comandante Chávez arrancó aquí en Venezuela junto al pueblo, no es fácil, compañero. Quien crea que es fácil, no va a ser una revolución. Quien crea que sentarse y seguir con los viejos métodos no va a ser una revolución. No la va a hacer. Se quedará en cualquier cosa menos en una revolución. Y
inspiración para seguir adelante, ustedes la tienen. Los jóvenes de aquí la tenemos muy cercana. Los del mundo, en todos ustedes, los países de ustedes, hay mártires, luchadores que dieron su vida por la libertad de su país y luchando. Nosotros hablamos aquí en Venezuela de una brisa bolivariana. Pero cuando nosotros decimos bolivariana, no es Bolívar, no. Bolívar es uno. Pero es O'Higgins también, es Alfaro, es Emiliano Zapata, es Sandino, es Fidel Castro, es el Che Guevara, es Hugo Chávez, es Perón, claro. Entonces, los gafos estos presidentes arrastraditos de Estados Unidos, no, desde Venezuela, que es de Venezuela, no subestimen a sus pueblos, no subestimen a sus pueblos, no sean torpes, que por eso es que están como están. A Hugo Chávez lo subestimaron desde el principio y subestimaron al pueblo, y llegó a presidente con el apoyo del pueblo. Ojalá se construyan en todos estos países movimientos que lleven verdaderamente al pueblo a los palacios de gobierno y echen para siempre a las oligarquías, que ahí lo que hacen es negocio, montan sus empresas, roban al pueblo, asaltan a los pueblos que los eligieron. Así era aquí en Venezuela. El Palacio de Miraflores era un centro de negocios. Un centro de negocios. Aquí los ministros de finanzas, ¿quién creen ustedes que ponían los ministros de finanzas aquí? Los banqueros, Fede Cámaras. Ministro de Finanzas, el señor que era dueño del banco, no sé qué, Zamuro cuidando carne. No. ¿Para quién iba, qué políticas financieras iba a tener ese señor? ¿A quién iba a favorecer? A los banqueros. Aquí en Venezuela, miren, hubo varias crisis financieras. Crisis creadas por ellos mismos. Pero ellos estaban seguros. ¿Saben qué hacían los gobiernos de turno? Quebró el banco de Maracaibo. Señor dueño del banco Maracaibo, ¿cuánto le falta a usted? ¿Cuánto se robó usted? 400 millones, tómelo. Y le daban la plata al señor banquero. Se los volvía a robar. Y no le entregaban la plata a los ahorristas. Hugo Chávez llegó aquí y tuvo que pagar la plata de esas crisis financieras de 20 y 30 años atrás, reconocerle a los deudores. Compañeros, compañeras, aprovechen este momento de su vida que es estelar, la juventud. Los jóvenes no deben descansar, no hay espacio para el descanso, si verdaderamente queremos hacer una revolución de los pueblos en el mundo. No le tengan miedo a nada, que digan de ustedes lo que quieran, ustedes sigan adelante con el proyecto que tengan en sus respectivos países. No se rindan ante el imperialismo, no le crean a Estados Unidos absolutamente nada. Quien le crea así a Estados Unidos, así estará comenzando con ese creer o esa creencia su perdición y la perdición de cualquier movimiento. A Estados Unidos no le interesan los pueblos libres, le interesan los pueblos esclavizados. No le interesa que... Mire, Evo Morales, ¿vale? Perdónenme. Antes de Evo Morales, los 27 años anteriores a Evo Morales, ¿saben cuántos presidentes y juntas de gobierno hubo en Bolivia? ¿Algunos lo saben? 25 en 27 años. Y Estados Unidos era feliz porque podía robarse de Bolivia lo que quisiera. Con Evo Morales, 12 años de estabilidad, no les gustó. En Ecuador, 11 en 9 años.
Hasta que llegó Rafael Correa, no les gusta a Rafael Correa y se buscaron un traidor. No les gusta, ¿ves? Entonces la excusa no, es que Evo tiene mucho tiempo y la señora de, ¿cómo se llama la señora de Alemania? La señora Merkel, ¿cuántos años tiene, pues? Esa sí es buena. Y si nosotros podemos decir que el Partido Demócrata y el Partido Republicano de Estados Unidos tienen la historia de Estados Unidos. Esos sí son buenos. Entonces Estados Unidos, no le crean nunca nada. Nunca. No cometan ese error. No, que el embajador es chévere, el embajador va a hacer su trabajo para perjudicar a los pueblos. Y tienen sus aliados. Trabajen en unión perfecta entre ustedes, en sus países. Limen las asperezas que tengan que limarlas. Denle la mano al camarada, al hermano y denle un abrazo y digan, vamos a seguir y a construir la patria juntos y juntas. Yo lo voy a decir. Aquí, muchachos, en el foro, desafortunadamente, aquí hubo un país, hermano, no voy a decir el nombre, que vinieron 11 grupos al foro, todos estaban peleados. Hubo otro que vinieron 6, inclusive 2 de un mismo partido. Así se hace vamos a sacar a la derecha así de los gobiernos. Le vamos a cerrar las puertas al imperialismo, así le estamos abriendo las puertas al imperialismo. Yo le he insistido a los jóvenes de aquí de Venezuela, máxima unidad. Unidad necesaria, fundamental. Apoyo a nuestro presidente Nicolás Maduro. Porque hay gente que dice, ¿no?, que cree en esto. No vale, pero Nicolás Maduro, no. Vamos a algo paralelo. Porque creen que si salimos a Nicolás Maduro y le damos un chance a la derecha, nosotros nos van a dejar volver. Pregúntenle a Lula. Pregúntenle a Lula, pregúntenle a Correa, hasta la misma Dilma, preguntémosle, hasta la misma Cristina. Si Cristina Fernández se postula a la presidencia, no la dejan, crean expedientes. No, a la derecha, si quieren ser presidente, que ganen elecciones, no le regalemos nada. Ustedes tienen una gran oportunidad. Desde aquí de Venezuela, en verdad no nos importa lo que digan. Ustedes en sus países cuenten con un aliado aquí en Venezuela, para lo que sea, cuando sea y en cualquier instante. Venezuela será aliado de los pueblos libres siempre, siempre, siempre. Uno cree, cuando está en la edad que tienen ustedes, que uno se la sabe toda, ¿no? No, sí se la saben. Si no la sabemos, mejor dicho, cuando pasamos por ahí, pero a nuestra edad. Un joven debe ser como una esponja para absorber todo. Y luego debe tener la capacidad para desechar lo malo y asumir lo bueno como conducta, lo ético como conducta, lo responsable como conducta, lo solidario, la entrega a un proyecto político. Aquí en Venezuela lo vimos ayer, nuestras compañeras y nuestros compañeros de las universidades y la Fuerza Armada Nacional Bolivariana marchando, y después hubo un curioso encuentro, unos estudiantes de la Universidad Central, son ellos, de la Católica y Central, querían entregar un documento, entréguenlo, y hablaron con compañeros de la Armada, creo, de la Armada, ¿verdad? Y una compañera también, ¿de dónde es ella? Una muchacha también estuvo ahí. Y el compañero de la Armada le decía,
En otros países la juventud no se le puede acercar a la Fuerza Armada porque los reprimen, los golpean. Aquí nosotros los estamos escuchando. Hay mucha conciencia en nuestra Fuerza Armada, en nuestra juventud militar. Mucha formación, hay muchos Chávez ahí. Los jóvenes, estos movimientos, mire, no pueden ser, voy a terminar con esto, estos movimientos no pueden ser de temporadas. No, en noviembre nos toca porque es el día de los estudiantes. No, es un error. Es un error. Estos movimientos tienen que ser muy dinámicos, capaces de autoconvocarse en cualquier época del año, en cualquier instante. Y si no, un día Lula le dijo al presidente Chávez, le dijo, caramba Chávez, tú eres una cosa, en Venezuela cuando no hay elecciones las inventan, ¿verdad? Igual, si no hay reuniones, inventemos las reuniones. Y repito, Venezuela está a la orden para las reuniones que sean, cuando sean, que nos permita apoyarnos entre nosotros, que nos permita saber de primera mano lo que ocurre en sus países, pero que ustedes también se lleven de primera mano lo que ocurre en Venezuela. Porque para muchos que han venido aquí, lo digo de manera responsable, llegaron pensando que Venezuela era un país sitiado con tanques en la calle y soldados apostados en una esquina. Y cuando ustedes salen a la calle se dan cuenta que aquí nuestro pueblo anda en libertad, tranquilo, feliz, construyendo su propia vida, abriéndose espacios en esta vida. Porque primero, la principal razón es porque somos libres. Somos libres. ¿Y qué ha hecho la derecha mundial? La derecha mundial lo que ha hecho es generar noticias falsas contra los que ellos consideran sus enemigos. Desde aquí, desde esta patria, lo decimos con el alma, hermanos y hermanas. Venezuela es hoy libre. Venezuela es hoy libre. Dentro de un siglo seguirá siendo libre, soberana. No dependeremos de Estados Unidos, no dependeremos de ningún poder imperial mundial. Pero desde aquí también nosotros soñamos que toda América sea un territorio libre de imperialismo, que toda América sea capaz de autogobernarse, que los problemas de América los resuelve cada país y que practiquemos la solidaridad que nos decía Fidel Castro. La verdadera solidaridad. Solidaridad no es darle a los demás lo que me sobra. Solidaridad es compartir con los demás lo poco que tengo. Solidaridad verdadera, auténtica. No dejemos solos a Bolivia. No dejemos solo a Bolivia, no dejemos los que están en batalla ahora, pues no dejemos solo a Chile. No dejemos solo a Haití, por favor. No dejemos solo a Haití. No dejemos solo a Ecuador. No dejemos solo a Honduras. Y les voy a decir más. No dejemos solo al pueblo de Estados Unidos. Hay 43 millones de pobres en Estados Unidos y no hay un gobierno que se encargue de ese pueblo pobre. Y ese pueblo, más temprano que tarde, también le va a pegar su brisa bolivariana. Tengan la certeza que va a ser así. En cualquier momento. Muchachos, muchachas, bienvenidos a Venezuela. Muchísimas gracias por esta oportunidad. Desde aquí nosotros decimos siempre, nosotros decimos, o en lo personal, cada vez que tenemos una actividad, digo, que pase lo que pase, nosotros venceremos. Y venceremos porque nada y nadie podrá detenernos. Y aquí nos vamos todos en Venezuela. También decimos, y para el mundo que sirve. También, si es posible, como los gritos de Colombia y de Chile. Aquí nosotros decimos, rodilla en tierra, fusil al hombro y bayoneta calada, con el morral de Hugo Chávez en la espalda, cargado de sueños. ¡Que viva la patria! ¡Que viva Bolívar! ¡Que viva Chávez! ¡Que viva Maduro! ¡Que viva la juventud del mundo! ¡Independencia y patria socialista! Un gran abrazo a todas y a todos, compañeros, compañeras.
Bien, escuchaban palabras del primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, Diosdado Cabellos, que resaltaba la valentía de todos los jóvenes del mundo y que se demuestra desde estos espacios, con esta alegría y este entusiasmo, que más de 1.500 delegaciones se concentran desde estos espacios. Retornamos el contacto nuevamente al estudio. Adelante.